Bienvenidos a todos a otro espacio de Conversando con Coaching Group. Este es un espacio que hemos creado junto con el Foro de Presidentes y cada 8 días nos encontramos para hablar diferentes temas con expertos en los temas. En esta ocasión hablaremos sobre transformando la conciencia relacional desde el COVID y para eso hemos invitado a 2 expertos en salud mental y emocional, adicionalmente 2 amigos de la vida, compañeros de universidad, profesor de universidad. No crea que usted salió con nosotros, negro. María Carolina Sánchez, aquí en este espacio le voy a decir Maquis, pues porque nunca en la vida le he dicho María Carolina, entonces me sentiría muy rara diciéndole así. Entonces Maquis en este momento, ella es psicoterapeuta de enfoque psicoanalista, especialista en niños, adolescentes y familias, investigadora y docente universitaria. Y también tengo el gusto de presentarles a Luis Fernando Orduz, aquí le decimos el negro, tampoco le voy a decir Luis Fernando porque jamás le he dicho así. Él es psicoanalista, presidente de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, docente universitario y pues, tiene su práctica de consultorio todo el tiempo. Entonces, bienvenidos, Maquis y Negro, qué gusto tenerlos aquí, qué bueno. Estoy muy emocionada de tenerlos y bueno, la primera pregunta es ¿cómo van, cuando se presenten, cómo van en la cuarentena, Maquis? Bueno, pues muchas gracias, Natis, por esta invitación. Yo creo que estos espacios tienen que darnos la posibilidad de pensar de una forma diferente, de escuchar de una forma diferente. Y yo creo que parte, digamos, de la pregunta frente a cómo va uno en este proceso es la sensación de un reto, de un aprendizaje, y claramente de la conciencia de sí mismo frente, digamos, a lo que implica mirarse en una situación de distopia y que de alguna manera nos confronta con nosotros mismos. Yo creo que la labor que nosotros hacemos en salud mental como psicoterapeutas precisamente nos reta todos los días a tener unos diálogos y unas conversaciones con nuestros pacientes y con las personas con las que trabajamos, donde pueda haber una mirada diferente y un diálogo que permita el crear a partir de la palabra. Entonces, yo sí quiero, digamos, como durante este espacio que tenemos, hacer énfasis en eso, y es la importancia de la palabra, del hablar, de lo que implica el poder, de alguna manera, darle un sentido diferente a nuestras experiencias a partir de la palabra. Bien, Maxis, gracias, gracias. Creo que eso es un punto importante en el que ahora volveremos. Negrito, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Nati, por la invitación. Para aclararte una cosa, yo ya soy ex de todo, ex presidente, ex en sentido general. Ex de muchos y de muchas. Sí, sí, sí. Yo quería como centrarme un poco a raíz de lo que la incertidumbre genera. Creo que toda esta situación que estamos viviendo ha sido un golpe a las omnipotencias humanas en todos sus sentidos, ¿sí? Y un poco a esta capacidad, repito la palabra, esta omnipotencia humana de pretender que lo puede todo, que lo sabe todo. Yo creo que hoy estamos enfrentando la incertidumbre. Y en estos diálogos es como tratando de esclarecer qué nos está pasando, pero si a mí me dicen hay verdades en relación a eso, no creo que haya verdades, ni la misma ciencia sabe qué hacer frente a estas situaciones. Especula a partir de una serie de situaciones, sí prevé una serie de elementos, pero esto es algo que en la medida en que lo vamos viendo nos va a sobrepasar. Creo que lo vamos a entender a posteriori. Ahí a posteriori vamos a tener una comprensión de lo que pasó, en un tiempo donde podamos sedimentar la experiencia y poderla comprender. Pero como diría alguien en la historia del psicoanálisis, mientras el Baker está agitado es muy difícil de entender las cosas. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Un señor llamado Sigmund Freud.
Ah, caramba. Bueno, pero es que las demás personas no lo conocen. Sí, sí, sí. Bien, y metiéndonos en el tema de la incertidumbre que me parece, yo creo que esa es como la emoción más presente que ha estado en todos los seres humanos. Yo creo que hay mucha gente dice que la incertidumbre está presente en los seres humanos constantemente, pero en esta realidad realmente es como la emoción que está más visible y digamos la emoción que todo el mundo está constantemente, si uno pregunta en cualquier foro en el que está, es y cómo se siente y cuál es la emoción que está presente, todo el mundo dice incertidumbre. Pero por supuesto, frente a esas emociones que no son tan chéveres, los seres humanos tenemos mecanismos. ¿Cuáles son como los mecanismos que más estamos usando las personas para poder sobrellevar y comprender un evento como este? Quien quiera hablar, Maquis, tú estabas muy lista. Maquis. Sí, bueno, yo creo que aquí hay algo bien importante y es que la incertidumbre es inherente al ser humano. Es decir, la sensación de la expectativa de un suceso que no sabemos cómo se va a desarrollar, la tenemos desde que nacemos. Y quiero conectar la incertidumbre con la pregunta que me haces, Natis, porque parte, digamos, de un poco como los andamios que tenemos para mirar nuestras propias preguntas que no tienen respuesta muchas veces o que la forma como queremos llegar a esas respuestas no la conocemos todavía, está precisamente anclada a la infancia, digamos como esos primeros años de vida en que hemos tenido la posibilidad de vivir pequeñas experiencias de frustraciones, de, digamos, de adaptación a situaciones que son, digamos, adversas y que obviamente, pues, son diferentes para cada ser humano. Algunos niños serán mucho más adversas que otros, pero yo creo que los seres humanos, de alguna manera, desde que nacemos, tenemos conciencia de la adversidad. El punto es qué hacemos con esa adversidad. Entonces, yo creo que es bien importante mirar este proceso que estamos viviendo dentro de un esquema un poco de lo que implica la adaptación a un duelo, porque lo que estamos viviendo es un duelo, es decir, es una Una pérdida. pérdida. Sí, ¿Pérdida de qué, Maki? ¿Pérdida de qué? ¿Qué es lo que estamos perdiendo? hace unos días una paciente de unos 14 años me decía, es que yo voy a hacer un entierro, voy a hacer un funeral, algo así. Y después me dice, es que a mí me quitaron mi vida como era. Algo dijo como, creo que estoy muerta y creo que me quitaron la vida como era. Que fue muy bonito porque a partir de eso uno lo que puede ver es que estamos renunciando, y como decía el negro hace un rato, a una ilusión omnipotente de control, que yo creo que con todo el boom de la tecnología y de la globalización, hizo más evidente esta sensación de que el ser humano con un clic puede accederlo a todo y puede de alguna manera no solo accederlo a todo, sino tenerlo inmediatamente. Es decir, la inmediatez y la sensación o la ilusión, porque realmente no es real, es la ilusión de una satisfacción, la ilusión de, digamos que de alguna manera, la adversidad se puede saltar a través digamos, de soluciones muy fáciles. Entonces, volviendo al tema del duelo, yo creo que este es un momento en el que quizás sobre marzo, cuando empezó todo esto, lo primero que quizás todos experimentamos fue hacer una negación de que esto estaba pasando y decir, bueno, no, esto no es, esto simplemente es un simulacro. Esto va a pasar rápido. Esto en una semana ya estamos afuera. Entonces, ese es como un primer mecanismo que es totalmente normal en todos los seres humanos cuando hay una situación adversa, y es hacer negación, es decir, hacer de cuenta que no está pasando nada. Después de eso viene un momento de mucha rabia y de mucha frustración, que es en el momento en que tendemos como a buscar culpables, ¿no? Como esto es culpa de Duque o esto es culpa de los chinos, y se empieza a buscar afuera un culpable. Y pues no es fortuito que ha habido como este tipo de, digamos, de circunstancias
a razón, por ejemplo, de racismo o de segregación de las minorías a partir de la pandemia, porque se necesita poner en alguien afuera el miedo, la rabia, el miedo, la rabia a algo que no podemos saber qué es ni cómo se comporta. Y después de eso, de la rabia, pues viene una sensación de tristeza y con la tristeza ya viene un poco como la aceptación. Y ahí es cuando los mecanismos que hemos adquirido de niños en momentos adversos en que nuestros padres de alguna manera nos dieron herramientas para sobrellevar el silencio, la ausencia, el hambre, la tristeza, ahí es cuando esos mecanismos surgen y logramos, digamos, de alguna manera adaptarnos a una circunstancia que nos permita conectarnos con lo que somos para poder, digamos, capotear y sobrellevar una realidad que a veces pareciera intolerable, pero que termina siendo tolerable. Como todo, claro. Negrito, usted, que con respecto a esto... Sí, Maquis, perdóname, ¿te interrumpí? No, no hay problema. Ok. Ya voy a terminar. Ok. No, simplemente voy a hacer algo de eco de las cosas que dijo Maquis y de pronto como nominarlas con matices particulares. Yo en algún escrito por allá hace un par de meses escribía parodiando a Marcel Proust que esto era en busca del espacio perdido, porque lo que siento que hemos perdido es un espacio tanto real como potencial, como que perdimos la posibilidad de salir a la calle, de salir a lo público. Perdimos el espacio de relaciones con los otros, ¿sí? Nos confinaron, ¿sí? Nos encerraron. ¿Sí? En este encierro, pues, hay un anhelo de la búsqueda de ese espacio que para algunas personas es insalvable. ¿Sí? Yo creo que en ciertos sectores sociales nos podemos confinar con cierta tranquilidad, pero hay otros sectores que no pueden confinarse. En Por estas ejemplo, situaciones hay aspectos, ¿cuáles? ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los sectores, más de la mitad del pueblo colombiano vive de la economía informal. Okay, ya. Más de la mitad. Yo creo que estos sectores es o me muero luchando por un ingreso, por sustento, por la vida, o no puedo quedarme encerrado, es imposible. Yo, una cosa que quería de pronto para contestarte, Natis, quisiera, cuando Maquis hacía esta cuestión de culpar en el afuera, ¿no? Que esto, en psicoanálisis tiene una nominación a partir de un autor inglés llamado Melanie Klein, de la posición esquizoparanoide, ¿sí? Que es esa posición en la cual uno siempre piensa que el error lo tienen los otros, ¿no? El mal siempre está afuera y que uno es el que tiene la verdad. ¿Sí? Entonces, yo con esto pienso, si yo me dedico a hablar con un salubrista, el salubrista me dice, no, lo que hay que estar es encerrados, hay que cuidarse, hay que confinarse, sí, pero si me meto a hablar con una persona dedicada a la empresa, me dice, no, tenemos que salir, tenemos que buscar una manera decente o dialogal o conveniente de hacer una salida. Si hablo con la esotérica o con la nueva era, me dirá que es que estamos en la conjunción de Urano con Saturno, con Mercurio retrógrado y que entonces tenemos que entender. Y cada quien cree que tiene la razón y niega la certeza o la razón del otro. Como esta situación es de salud, los salubristas han cobrado con una importancia muy fuerte. Yo no es que diga que no tienen la razón, me parece que tienen la razón y yo me confino y hago caso de eso, pero también me pregunto por las otras razones que no están ancladas en la salud, ¿sí? Y con eso quiero contestarte, volver de nuevo. Hay personas para las cuales esta razón no es la primaria, no es la principal. De pronto para la gente que tiene una cierta formación es la principal, pero para otros sectores poblacionales esta no es la razón principal. La razón principal de la vida no está en la salud. Está en ingresos económicos, está en profesar cierto tipo de acciones. Entonces, para ellos estas razones de salud no son procesales. Pero todo esto, insisto, viene a partir de esto que decía Maquis, de esa rabia de culpar al otro en la afuera, y es que estamos en esta posición esquizoparanoide, sí, los otros no tienen razón, yo sí tengo la razón. Pero nos pasa a todos, ¿sí? A todos, ¿sí? Y a todos los que nos identificamos, ¿sí? Con cierto sector de pensamiento, pensamos que nosotros tenemos la razón en contraposición del otro y negamos, para usar la palabra de Maquis, negamos, ¿sí? Las ideas, ¿sí? Y las razones de los otros, ¿sí? Y me parece que en un plano de convivencia social, lo que tenemos es que pensar que el otro tiene una posibilidad de razonar diferente a la nuestra y que parte de la comprensión de esta situación viene de cómo podemos entender y dialogar con ese otro. Yo quisiera ahí añadir algo muy importante en relación a lo que está diciendo el negro, y es que aquí, digamos, siguiendo un poco la línea de Melanie Klein, en que
de alguna manera es decir, se pone en el otro todo lo malo, también hay algo muy importante y es que empiezan a preponderar un poco las lógicas binarias, lo malo, lo bueno, lo sano, lo no sano, lo lindo, lo feo. Entonces, en esas lógicas binarias es que empieza la exclusión y que, digamos, viene un tema muy importante que es el tema de los vínculos y cómo el otro, a la vez de ser muy necesario, porque un poco volviendo a lo que decía el negro, es decir, aquí no solamente estamos hablando de un tema de salubridad, sino estamos hablando de un tema de vínculos, estamos hablando de un tema económico, estamos hablando de un tema de movimiento social. Entonces, es un poco para el psiquismo o para la experiencia psicológica del otro. El otro es, a la vez que es una necesidad, es una amenaza. El otro cualquiera se vuelve una amenaza. Entonces, cuando perdemos un poco como las coordenadas, no solo espaciotemporales, que son las que nos desubicaron en un primer momento, también perdemos las coordenadas del vínculo, porque es cómo me voy a relacionar con un otro cuando el otro es amenazante y cómo de alguna manera voy a mantener un vínculo con aquel con el que yo ya he de alguna manera establecido una relación que tiene un sentido en mi vida. Y esto, digamos, es muy a propósito de, por ejemplo, de lo que están viviendo muchos niños y adolescentes, digamos, en relación a lo que significa el distanciamiento, pero por supuesto también a los mayores y por supuesto a todos los que tenemos que reformular el vínculo a partir de la pérdida de estas coordenadas a las que creíamos que eran, digamos, estables, sólidas, un terreno firme donde pisar. Y yo creo que me adelanto un poco porque te adelantaste y maravillosamente que te has adelantado, Makis, a esta pregunta y es, evidentemente el distanciamiento social y toda esa nueva forma de vivir y de relacionarnos va a generar una nueva vinculación. Evidentemente, en los adolescentes, en los niños, en los adultos mayores, en la relación con nuestros pares, con nuestros padres. Yo quisiera que habláramos un poco sobre eso, o sea, cómo se van a transformar las relaciones y los vínculos a partir de este distanciamiento social. ¿Ustedes qué creen? Yo sé que ustedes no tienen la varita mágica ni pero sí, de acuerdo a su entender, pueden como definir qué es lo que va a pasar con esta forma nueva a partir del distanciamiento social y unos vínculos diferentes. No sé quién quiera, negro o más. Una cosa en relación a eso, yo pienso que también lo que ha hecho esta situación es que ha visibilizado, ha puesto como una lente de aumento a aspectos de las relaciones humanas que antes no veíamos bien porque teníamos el lente puesto en otras cosas. En otro lado. El lente macro nos permitía ver unas cosas y el lente micro no nos dejaba ver otras cosas. Esta situación es como si hubiera hecho un cambio en ese revólver del microscopio y nos hiciera ver la realidad con un lente micro de cosas que han acontecido en nuestras relaciones siempre, pero que no las veíamos. Pienso en lo que estaba señalando Makis, para poner el nombre, en la ambivalencia afectiva de nuestras relaciones, ¿sí? Nosotros tenemos, y sobre todo con nuestros seres queridos, cuando uno ama, uno odia, ¿sí? Por supuesto. Y cuando uno ama, uno le hace daño a los seres que ama, ¿sí? Sin querer o sin querer queriendo o queriendo, ¿sí? Entonces, las relaciones humanas están teñidas de esos elementos de la ambivalencia afectiva. Tal vez la única relación que no es ambivalente es la que uno tiene con el perro, ¿sí? Porque el perro es fiel, es incondicional, está ahí, haga lo que uno haga. Pero en nuestras relaciones humanas hemos sido ambivalentes y me parece que esta situación, y vuelvo y repito, le hago eco a lo que dice Makis, nos permite dar cuenta que las cosas son. No es que sean buenas o sean malas. Bueno o malo es un criterio moralista. Las cosas son. Y en ese son tienen dos caras, o para ir más allá de la lógica binaria, muchas veces no tienen dos caras, tienen una multiplicidad de facetas humanas, ¿sí? una posibilidad de caras, de dimensiones, ¿sí? Y esto lo que ha hecho es permear eso. Entonces pensaba yo, cuando vos decís las nuevas configuraciones, pues mira, sí, nos hemos alejado del contacto corporal, pero estos elementos virtuales han permitido una gran cercanía. Yo en lo que he estado viviendo, digamos, este confinamiento, la cantidad de conexiones de webinares, de reuniones vía Zoom,
que se han viabilizado y que antes eran muy difíciles de realizar por los desplazamientos físicos. Y pienso en los viajes a otros continentes, a otros países, a otras ciudades. Sí, se cierra eso, pero inmediatamente viene la reacción humana de decir, pues conectémonos. Y la virtualidad es un medio que nos ha permitido conectarnos. Entonces, claro, hemos perdido contacto corporal, ¿sí? Cosa que lo digo simplemente por mi gusto personal, no me gusta, pero hemos ganado contacto, hemos ganado conexión, como que el contacto, ¿sí? El contacto en sentido de contacto se ha sustituido por la conectividad, por la conexión. Obviamente no es lo mismo. No es lo mismo la piel virtual que la piel en el contacto real. Pero hay elementos de compensación y de sustitución. A mí me parece que a la virtualidad se le venía dando mucho palo, sobre todo por ciertos grupos sociales, y hoy en día la virtualidad es lo que está permitiendo que muchas cosas se realicen y se viabilicen. Entonces, lo que creo que vamos a entrar es a revitalizar y a reconsiderar el valor que tiene la virtualidad en la vida nuestra, ¿sí? Creo que para muchas personas, para muchos empleados, o para muchos empresarios, ha sido importante darse cuenta que el trabajo se puede realizar desde casa, ¿sí? Yo pienso en la cantidad de tiempo que pierden los seres humanos montados en un transporte urbano. Son 2 Sobre horas todo en una diarias, ciudad como Bogotá, ¿no? 3 horas diarias en una ciudad como Bogotá, exactamente. Entonces esto revitaliza, ¿sí? O reconsidera ciertas formas de relación. Vayamos a ver si cuando se termine la pandemia no volvemos atrás, ¿sí? No hacemos, Esa es otra pregunta. no aprendemos de esta experiencia. Entonces me parece que eso está ahí presente. Ahora, a mí me parece que igual el contacto es necesario, ¿sí? No la conexión, sino el contacto. Yo escuchaba... Contacto cara a cara, o sea, usted está hablando del contacto cara a cara. No, el contacto, nada de cara a cara, pero ok. piel con Cuerpo. piel con piel, abrazo. Yo he visto reencuentros de niños de 4 años que se ven, y creo que por ahí hay memes, sí, circulando, cuando 2 niños se encuentran, y estas ganas de abrazarse y de tocarse, sí, que es la sensación como inmediatista humana o más latina. De pronto los europeos por allá nórdicos, sí, entenderán lo que es la distancia, pero nosotros somos de contacto, de piel a piel. Entonces creo que eso pues, es sano en términos de la salud mental, podrá ser no muy sano en términos del contagio y de los virus, pero a lo que voy es, esa falta de contacto pues hace compensación. Yo no digo que sea igual, pero hace compensación a través de estas conectividades virtuales que empiezan a reconsiderar ciertas razones. Hay una escena bellísima, una película llamada Blade Runner 2020, que perdería mucho tiempo de pronto explicándola, pero es como una mujer virtual se encarna en una mujer real para poder tocar a un hombre. Entonces es como lo real necesita de lo virtual y lo virtual necesita de lo real. Creo que este momento de la humanidad, digamos, está permitiendo ver cómo la virtualidad es una herramienta que media las relaciones y que le hemos negado un poco, habíamos, sobre todo desde ciertas generaciones, hablo de la mía, negado el valor que tiene la virtualidad. De acuerdo. Gracias, Negrito. Yo añadiría algo, digamos, y es que en ese rescate de la virtualidad, insisto en que es también el rescate de la palabra y del diálogo. Yo creo que la virtualidad, como la veníamos viviendo, de alguna manera lo que sentíamos era que no permitía mucho diálogo, sino que estos textos tan escuetos, tan fríos, llenos de emoticones que reemplazan las emociones, un poco nos estaban ahogando en la sensación de que estábamos perdiendo la palabra como el móvil de comunicación y como el móvil de generar el vínculo entre los seres humanos. Y yo creo que precisamente lo que pasa a raíz de ya la virtualidad como el único medio de, digamos, de expresión, el único medio de contacto, sí, de alguna manera lo que hace es rescatar la palabra. Les cuento también, alguna vez, hace unas 3 semanas, otra paciente me decía que para ella la virtualidad le había devuelto a sus amigos en el 1 a 1, porque en estas relaciones de adolescentes que, digamos, en el colegio son estos grupos masivos y es el manejo del grupo y la sensación del adolescente teniendo que enfrentar el grupo, y cómo después es en los chats y en el TikTok y en digamos, todas estas redes sociales de los adolescentes, cómo esta situación le había devuelto la posibilidad de hablar y de tener una relación 1 a 1 con sus amigos.
me decía es que me reencontré con mis amigos. Entonces, creo que eso es bien importante porque es como la tecnología da la vuelta sobre sí misma para volver necesaria la palabra como móvil de contacto y de vínculo y como la herramienta esencial, digamos, pues para establecer y darle sentido a las relaciones y a los vínculos. Maquis, tú has hecho mucho énfasis en la palabra. O sea, en las intervenciones has nombrado mucho la palabra. ¿Para ti la palabra es el ente que moviliza el vínculo? O explícalo como, ¿qué es lo que entiendes tú cuando hablas de la palabra Yo creo dentro del vínculo? que tal vez hago tanto énfasis en la palabra porque siento un poco que el boom de la tecnología y el boom mediático nos ha hecho, digamos, lanzarnos e inundarnos mucho de la imagen y del texto un poco vacío. Y yo creo que en esa inundación de imágenes que veníamos y un poco como la idea de la identidad basada en la imagen y en todo muy rápido como se mueve en relación a la información de quién soy yo, de la identidad en las redes sociales, por ejemplo, que es un tema muy vasto en relación pues digamos como al desarrollo del sí mismo de los niños, de los adolescentes y obviamente también de cómo los adultos se ven a sí mismos. Yo lo que siento es que un poco frente a la inmovilidad física a la que estamos confinados, se despierta una posibilidad de movernos internamente para de alguna manera ver al otro de una forma diferente y la necesidad de comunicarnos con el otro. Es decir, es curioso porque cuando nos podíamos ver o tocar o todo esto, recurríamos a las redes sociales para hablar. Y quizás estoy hablando un poco más de niños y adolescentes, pero sí digamos que se recurría más. Ya uno no llamaba a un amigo para su cumpleaños, sino manda un mensaje o lo que sea. Y lo que pasa con esto es que frente al temor de la pérdida del otro, recurrimos a movernos en relación a comunicarnos y digamos como a genuinamente usar el diálogo para restablecer el vínculo, no para hacer un vínculo superficial basado, digamos, como en textos o en chats o en movilizaciones, digamos, que pensaría yo que habían perdido mucha de este peso, digamos, de la conexión de la subjetividad. Tal vez es eso, es como me parece que de alguna manera, siguiendo un poco la línea que estaba tocando el negro, y es de alguna manera hay un rescate de la subjetividad a partir de la virtualidad, lo cual pareciera contradictorio, pero pareciera que también está haciendo posible cosas que no estaban siendo posibles en esta intoxicación del mundo rápido de la comunicación virtual antes de la pandemia. Bien, yo quiero, ahora que nos estamos metiendo, porque creo que es como la población le ha pegado más de frente este tema, que son los niños y adolescentes. A raíz de eso, Alejandro Gaviria escribe un tuit y dice esto: encerrar a un joven más de 100 días con arengas altruistas y amenazas legales es ilusorio. Con la fiesta, los viajes, los planes y hasta el sexo interrumpido, los jóvenes han comenzado a perder el miedo y han comenzado a salir. Esto incluso se evidencia en las cifras, pues el rango de edad entre 20 y 29 años es el segundo con más contagio en el país, con cerca de 20.000 casos. Y esto lo uno con un texto que el negro me compartió, que nos compartió, y tiene que ver con la supervivencia y la convivencia, que son como los fenómenos que se ven alterados con el encierro. Entonces, teniendo en cuenta esto que escribe Alejandro Gaviria y el tema de la supervivencia y la convivencia, volvamos a eso, o sea, ¿qué están causando en particular en los jóvenes y en los niños esta situación? Negro. No sé decirte muy bien. Mira, yo hablo un poco de lo que observo y es la dedicación, como dicen popularmente, 24/7 de los jóvenes a las pantallas, ¿no? Que yo veo a muchos papás preocupados y dicen, pero es que está 24/7 metido en las pantallas. Un poco en esta contraposición de lo que dice Gaviria, yo veo que muchos andan, entre comillas, no sé si decirlo, felices. No tengo la estadística para hablar numéricamente,
pero en algunos casos veo que hay un refugio en la pantalla e insisto, a través de la pantalla se comunican, están en relación, pero volviendo a la idea de los grupos sociales diversos, pero hay grupos sociales diversos, mira, aquí en Cali el grupo mayoritario es el de 20 a 30 años, ¿sí? El grupo mayoritario. El que está más enfermo. Nada más sí, pero pues, o sea, pues se compite con el de la siguiente década por 100 o 200 casos. Pero vení, yo no sé si ustedes conocen Cali, si han ido al distrito de Agua Blanca, pero acá la negramenta, sí, vive, sí, de la rumba, del baile, y viven en espacios de 40 metros cuadrados, 8 personas, ¿sí? Claro. Y ellos sí no tienen buen internet, y ellos sí no tienen buenos aparatos de estos, y entonces, claro, en ese confinamiento, en ese encierro, pues la calle es la posibilidad, o sea, el encierro no es la posibilidad, ¿sí? Acá... hace calor menos. Sí, por eso acá, en uno de los puentes, 500 fiestas, 500, eso dice la policía de la alcaldía. Y más allá de lo que dice Alejandro Gaviria, digo, claro, hay ciertos sectores poblacionales que no van a soportar el encierro. Es más, parte de ser joven, si uno le mete estas teorías de pronto del psiquismo que manejamos, parte de ser joven es empezar a vivir una cierta exogamia, es alejarse de la casa de los padres, ¿sí? Por eso, es salir. En eso está una cierta sanidad mental, ¿sí? Entonces, hoy por romper ese vínculo con lo familiar, por supuesto. Claro, es que los endogamizamos, que se queden encerrados. Con esto no estoy diciendo que sí ni que no. Estoy diciendo, claro, esa tendencia a la exogamia, pues obviamente que los va a llevar a salir. Que eso se van a exponer, que se van a contagiar. Sí. Y parte de la educación en la idea saludista es mostrarles, ¿sí?, que hay una responsabilidad civil y social en relación a eso. Pero vayámonos a las casas de estas personas que, insisto, ¿sí?, 40 metros cuadrados donde viven 8 personas, ¿sí?, a ver si tiene sentido este enunciado universal. Los enunciados universales tienen que relativizarse de acuerdo a cada caso, a cada situación. Entonces, cuando él dice 100 días y los jóvenes buscan fiesta y sexo, sí, los jóvenes buscan fiesta y sexo. Sí, y yo creo que hoy en día la virtualidad es una posibilidad del sexo virtual. Es el safe sex, ¿sí? Por ahí hay un meme también rodando del coronasex, ¿sí? Que es toda la búsqueda de posiciones sexuales para evitar la cercanía y el contagio. El ser humano se adapta a las nuevas situaciones. Piaget, que era un biólogo que hizo libros sobre psicología, básicamente psicología del desarrollo, planteaba que la inteligencia la definía así, es la capacidad de adaptarse, la capacidad de adaptación. Inteligente no es el que tiene más conocimientos, el que sabe más de matemáticas, no, es el que sabe adaptarse a una situación. Y a una nueva circunstancia, claro. Y los seres humanos nos adaptamos a unas circunstancias, ¿sí? Y si hay que hacer sexo virtual, pues se hace sexo virtual, ¿sí? El ser humano busca elementos adaptativos frente a esta situación. Obviamente, yo digo, no hay nada como el sexo. La piel, por supuesto. Sí, la piel sobre la virtualidad, pero si hay que adaptarse, pues el ser humano se adapta. La adaptación le permite sobrevivir. Los dinosaurios se murieron en el deshielo, porque no tuvieron capacidad adaptativa frente al cambio, ¿sí? Entonces, un ser dinosaurico se muere frente a una posibilidad de cambio. Un ser que no es dinosaurico, pues no se muere frente al cambio. Y los jóvenes, en ese sentido, yo creo que están buscando siempre una posibilidad adaptativa de sobrevivencia. Entonces, a algunos les gustará, a otros no les gustará, ¿sí? Pero en términos generales, ¿usted cree, Negro, que pues entonces los jóvenes se están adaptando a esta nueva realidad? Punto. Sí, con mecanismos... O están saliendo a contagiarse un poco como con esa mentalidad omnipotente de a mí no me va a pasar nada. Sí, lo que pasa es que también en ciertos sectores nuestras razones científicas no cuadran con sus creencias o con sus ideas, ¿sí? Para mucha gente esto es, no sé, es un invento, es una manipulación de los medios de comunicación, esto es más o menos como si los gringos sí llegaron o no llegaron a la luna, nos están echando cuentos. Las creencias populares son muy diversas. Esta razón científica que nosotros creemos, porque nosotros le creemos a la ciencia, en ciertos sectores de nuestra población eso no es razón. Hay otras razones y hay otros elementos valorativos que median estas verdades nuestras, digamos. Perfecto, Negrito, gracias. Magis, tú. Digamos, voy a hacer tres comentarios específicos, cogiendo el último del que estábamos hablando, y es que claramente el ser humano frente al miedo y frente a una circunstancia específica de una coyuntura cultural, claramente acude, es decir, todos los seres humanos tenemos en mayor o menor medida la necesidad de acudir un poco como al pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico está precisamente depositado en esa creencia, en las creencias de que pues todas las teorías de conspiración, de que esto está inventado, de que esto no existe. Y vuelvo
porque es un mecanismo que tenemos todos, a veces primitivo, muy primitivo, de negar una situación que es incomprensible y que muchas veces dentro de una realidad social y cultural muy, muy difícil, como la que está, por ejemplo, describiendo el negro, claramente hay que acudir a este tipo de, digamos, de movilización mental para poder adecuarse a una realidad social, cultural, familiar. Entonces, pues se echa mano un poco al pensamiento mágico para poder sobrevivir también, con base obviamente en la negación y con base, digamos, también en la idea de que afuera se va a dar una solución mágica a esto o va a llegar la, digamos, como no sé, como la cura total bueno. La vacuna. Sí. Ahora, hay una cosa específica respecto a la adolescencia, y es que la adolescencia, por definición, hace, digamos, pone al ser humano en un momento de vida en que el delineamiento de la identidad es el fundamento, digamos, del reconocimiento de sí mismo. Es decir, el adolescente lo que está haciendo es buscando saber quién es, qué le gusta, con quién le gusta estar, cómo quiere moverse en el mundo, qué quiere representar en el mundo. Entonces, de alguna manera, el delineamiento de la identidad se hace con relación a los otros y con relación al contacto con los otros. Entonces, yo siento que los adolescentes en este momento, ese referente que había antes de socialización, de alguna manera les cambia. Y les cambia bien sea se vean o no se vean. Porque, digamos, unido a esto está esa, digamos, lo que nosotros llamamos en psicoanálisis un poco como ese narcisismo que hace un poco tener la percepción de que el mundo funciona a partir de mis deseos y un poco el mundo es la proyección de mí mismo. Entonces todo tiene que funcionar según como yo lo deseo. Claro. Digamos que eso es normal en la adolescencia, pero claramente en una situación límite como la que estamos viviendo, lo que se hace claro es que empieza a haber un impedimento en relación a cómo me voy a conformar, cómo me voy a armar yo como mí mismo, es decir, quién voy a ser yo. Estaba pensando que cuántos muchachos no han podido tener como esta serie de ritos de pasaje que implica, por ejemplo, un grado, o que implica una despedida o un inicio de algo. Y entonces, ¿cómo conforman la idea de sí mismos a partir de eso? Pues, digamos, a partir de un poco la sensación de existo pero no existo, porque existo en las redes pero no existo en el referente de afuera, y en ese existo pero no existo, ¿cómo se va armando la identidad? Entonces yo creo que de todas maneras esta experiencia sí va a tener un efecto bien interesante en lo que es la construcción de la identidad de niños y adolescentes, y pensaría que va a tener un efecto también positivo, porque implica, me parece a mí, que en ese silencio y en esa, digamos, como imposición de la reflexión, de alguna manera va a haber un movimiento hacia tener, digamos, como recursos más empáticos y pensar más en el otro, y digamos, empezar, digamos, como a madurar más hacia pensar en el otro. Yo pensaría que digamos que parte de lo que pudiese llegar a ser positivo, porque no lo sabemos, realmente los efectos en salud mental a largo plazo todavía no los, pues uno podría indagar y podría hacer algunas predicciones, pero yo pensaría que una de esas predicciones es tener unos adolescentes quizás un poco más reflexivos, un poco más demócratas, un poco más empáticos. No lo sé, son preguntas que quizás dejo abiertas porque es lo que me he preguntado y lo que siento que clínicamente puedo empezar a intuir. Bien. Una pequeña anécdota, Maquis. A propósito del narcisismo ligado a la adolescencia y a propósito de más reflexiones y más demócratas, hace aproximadamente unos
180 años tal vez, en la cuarta década del siglo XIX, un señor llamado Semmelweis, ¿sí?, descubrió que las parturientas atendidas por los médicos en un hospital morían con más frecuencia que las tratadas por parteras, ¿sí? Y descubrió que el asunto era por un hecho muy, muy simple, digamos, y era que, claro, los que atendían partos venían de patología y venían con las manos infectadas, ¿sí?, e infectaban a los niños o a las madres en el parto, mientras que las parteras no. ¿Sí? Y hizo una recomendación muy sencilla que hoy nos está salvando la vida, y es lavarse las manos. Lavarse las manos. ¿Sí? Eso lo dijo allá en 1845, tal vez, en un hospital general en Viena. Lo sacaron del hospital porque el gremio médico se sintió ofendido, porque les pareció que esa teoría atentaba, ¿sí?, contra el buen accionar de los médicos de la época, y lo sacaron, lo expulsaron, ¿sí? Es más, este hombre muere loco, ¿sí? O muere, más que loco, muere en un sanatorio, porque no muere loco, muere en un sanatorio de una infección, de una gangrena, ¿sí? Y yo digo, no es el narcisismo de los adolescentes, yo insisto en eso, ¿sí? Es el narcisismo de todos los seres humanos, ¿sí? Cuando creemos que nuestras razones son las válidas, ¿sí? Esto era un grupo de médicos, de científicos, supuestamente de la época, que consideraron que esa acción de lavarse las manos atentaba, ¿sí?, contra ellos en sus valores como cuerpo médico y colegial, ¿sí? El narcisismo de todos, ¿sí?, no es solamente el de los adolescentes, es el narcisismo de los adultos, ¿sí? ¿Sí? Ese narcisismo, y aquí vuelvo y le hago eco a lo que dice Makis, ¿sí?, es un atentado contra la flexibilidad y contra la democracia, ¿sí? Sí, el trastorno narcisista del cual están llenos todos los políticos colombianos, me atrevería a decir, todos, ¿sí?, en el 99%, ¿sí?, les permite impedir dialogar con el otro y darse cuenta que el otro también tiene razón. Y sobre todo, no ser autocríticos, ni autorreflexivos con sus prácticas. Pero yo quería aprovechar, no sé Nati si se pueda, porque estoy viendo aquí una pregunta que me parece interesante. Sí, bueno, hágala, porque es que aquí hay dos preguntas importantes que está haciendo la gente en el foro, que me están diciendo que por favor la haga, y la quiero hacer porque son muy importantes. Que dice una persona que eventos como el de confinamiento pueden disparar bueno, esas, exacto. las cifras de enfermedades mentales, o estamos más en capacidad de adaptarnos. Esbozando una respuesta, yo creo que al ansioso esta situación lo ha puesto en mayor ansiedad, al paranoico lo ha puesto en mayor paranoia, al obsesivo lo ha puesto en mayor obsesión. Hay un meme sobre eso, además. Entonces, no sé, yo tengo un paciente paranoico y él es consciente que es paranoico y me decía, ahora sí no me pueden joder la vida porque de verdad está pasando algo allá afuera. Lo que le joder la vida es que todo se lo está inventando, entonces ahorita está feliz y me dice, es que ahorita sí, Doc, nadie me puede... Ahora sí estoy enfermo de verdad. Claro, pero yo lo que veo es eso, yo insisto, estas situaciones lo que hacen es que ponen un lente macro, ¿sí? Y las cosas que antes eran menos visibles, pues se hacen más visibles en esta situación. Entonces yo creería... Que claramente cuando estamos hablando de salud mental y digamos como de situaciones de salud mental que estaban previas al confinamiento, lo que se está viendo claramente es que se han hecho mucho más claras, más evidentes, y obviamente se han aumentado la forma como se expresan los síntomas de estas situaciones. Pero quería hacer una aclaración también, y es que no solo es en relación a mis conflictos, sino también a los vínculos. Es decir, yo creo que la forma como los vínculos se están dando, las relaciones, las conflictivas que estaban por debajo, que muchas veces se disfrazaban con la ausencia, hacen que el confinamiento haga más evidente las dificultades en familia, las dificultades en pareja, las dificultades con los hijos. Importantísimo ese tema. Hay muchas cosas vinculares que se habían perdido en relación a la ausencia y a que, pues, los adolescentes llegan tarde, yo nunca los veo, no sé, es decir, como que... Voy, trabajo, llego, no tengo que hablar con mi marido. Claro, el espacio físico era más bien como un espacio transitorio, ahora es un espacio único, y al ser un espacio único hace que los vínculos y la forma como se perfilan las relaciones y digamos como las emociones que transitan entre los seres humanos sean mucho más evidentes. Y me refiero a las positivas y a las negativas. Es decir, es como la metáfora de la lupa de negro es perfecta. Es una lupa que muestra
mucho mejor el polvo que estaba ahí en la biblioteca que no veíamos, se ve mucho mejor. Bien. Negro, acá hay una pregunta, me tengo que ir un poquito para atrás porque me demoré en hacer esta pregunta que hicieron acá en el foro y dice que pregunta para el negro, pero igual Maki también la puede contestar. Tiene que ver con qué prácticas diferentes nos pueden ayudar para superar esta tendencia a negar la razón del otro con relación a esta coyuntura, que además usted ahora volvió a traer el tema sobre eso. Muy bien, yo creo que Maki lo ha venido respondiendo cuando le da ese valor a la palabra, ¿no? Yo creo que el diálogo es como la herramienta más importante para mí a todo nivel. El intercambio de significados, el intercambio de sentidos, ¿sí? La dialogicidad. Ojalá este reencuentro en los espacios internos, familiares, ¿sí? Pudiera permitir el diálogo, ¿sí? Porque igual cuando hay excusas, Maki, ¿no? Yo digo, no, yo tengo que estar todo el tiempo conectado porque tengo que trabajar. O sea, a la hora de buscarme excusas, también me busco excusas. Tengo que hacerme esta oficinita para aislarme, y entonces me busco aislarme, y entonces el que busca aislarse se aísla de alguna manera. Hay personas que me dicen, yo me voy a trabajar al cargo y así me aíslo de la gente del apartamento. Es decir, uno cuando busca excusas las encuentra aún estando así a 2 metros o a 1 metro de la otra persona. Pero a mí sí me parece, yo quiero recuperar esto que Maki está insistiendo, el poder de la palabra. Para nosotros el poder de la palabra es sanador, ¿sí? Sí, la palabra en sus diversas formas. La palabra es virtual, por ejemplo. La palabra es la virtualidad, porque es lo que se enuncia en ausencia de algo, ¿sí? Pero sí existe la palabra escrita. Cuando uno se sienta y lee un libro, pues uno es afectado por la letra del libro. Cuando uno dialoga con algo, escucha estas cosas, alguna cosa se le queda y esa frase o esa idea hace reverberación mental en uno y lo pone uno a trabajar. Yo en esta coyuntura digo, para nosotros la recuperación, en términos de sanidad para mí, es el intercambio y el diálogo. Pero el diálogo, ¿no? Yo estoy hablando del monólogo, que es que yo hablo para que me escuchen, ¿no? El diálogo. Poder entender lo que al otro le está ocurriendo. ¿Eh? Y al otro sin criterio jerárquico. ¿Qué es lo que le está pasando al niño? ¿Qué es lo que le está pasando al adolescente? ¿Qué le está pasando a la mujer con la que convivo? ¿Qué es lo que le está pasando al hombre con el que convivo? Si es esto, me parece que el diálogo es algo que permite la salida y yo insisto, yo estoy viendo mucho intercambio, cada vez la gente está recurriendo más a este tipo de eventos, ¿sí? A escuchar conferencias, los podcasts creo que se están escuchando más, entonces el universo de la palabra también ha encontrado, me parece a mí, una posibilidad, no porque antes no lo tuviera, sino por este efecto lente que estamos hablando. Bien. Maquis, ¿tú quieres adicionar algo más al comentario? O... Estoy leyendo una pregunta en que dice, ¿no creen que la manera particular en que cada quien maneja el miedo y su propia reflexión frente a lo que estamos viviendo genera también comportamientos narcisistas e intolerancia al manejo? Sí. Intolerancia al manejo y como otros. Yo quiero responder esta pregunta respondiendo parte de una pregunta anterior que creo que no respondimos completamente en relación a la salud mental. Y es que claramente, además, digamos, de haber, de que esta situación un poco ventila lo que ya traíamos, me parece que también a partir, digamos, del reto que implica el confinamiento y que implica la renuncia a una serie de, digamos, de virtudes que teníamos en relación al movimiento en el espacio, en el tiempo y al contacto. Claramente lo veremos a mediano y a largo plazo. Para enfrentar el miedo y para enfrentar la angustia y para enfrentar la ansiedad. Y ahí se verán, digamos, la expresión de una serie de síntomas y una serie de condiciones mentales que surgirán, digamos, a partir de la pandemia. Ahora, el miedo, digamos, yo creo que hay una diferencia muy grande entre el miedo y la angustia. El miedo generalmente es algo que conocemos, algo que sabemos qué es. La angustia es algo que no sabemos qué es. Yo creo que en este momento nosotros tenemos una mezcla de ambos, porque hay un miedo claramente hacia la incertidumbre, hacia qué va a venir, hacia cómo va a ser mi vida, pero hay también una angustia en relación a las preguntas que no tienen respuesta. Y aquí viene el tema del narcisismo unido, siguiendo como la línea de la pregunta, y es que
en nuestra mente omnipotente, humana, narcisista, lo que sentimos es que de alguna manera el mundo debe finalmente funcionar según mis deseos. Y el tolerar que eso no suceda así implica una serie de herramientas que debo tener para comprender que esta es una situación esencialmente global. Y ahí viene el tema, digamos, del narcisismo y de la relación con los otros, porque creo que si hay algo esencial que debe traer esta experiencia es la generación y el desarrollo de la empatía. El psicoanalista británico Peter Fonagy describe la empatía como esa capacidad mental que tenemos los seres humanos de reconocer nuestros propios estados mentales y los de los otros, y que al reconocerlos los podamos poner en palabras y de esa manera podamos de alguna manera establecer un vínculo. Es decir, la empatía implica vínculo, y yo creo que siendo esta una situación global, lo que realmente tiene que traer es la posibilidad de desarrollar la empatía en niños, en adolescentes y en adultos, que es la renuncia al narcisismo para poder comprender, digamos, un poco como el dolor de los otros desde el dolor propio y de esa manera, digamos, como vincularnos con el otro. Así el otro sea etéreo o el otro no lo conozcamos. Pero yo creo que en este momento, cuando salimos a la calle y nos ponemos un tapabocas, de alguna manera ese otro es cualquiera que estoy cuidando. Una cosa que quisiera añadir en relación a esto es, claro, lo que esta situación, tratando también de seguir respondiendo la pregunta de si, de esto de las enfermedades mentales frente a esta situación, lo que pasa es que esta situación, y Maki lo dijo muy al principio, lo que hace es que hagamos una regresión a mecanismos más primitivos de funcionamiento nuestro. O sea, lo que nos sale es el ser primitivo inicialmente frente a toda esta situación, ¿no? De acuerdo. Entonces, por eso reaccionamos con estos mecanismos, entre comillas, más salvajes, y tal vez frente a estos mecanismos más primitivos, una posibilidad de compensación es la reflexividad. Y a mí lo voy a decir en un criterio general, me parece que el mundo sí detuvo esa marcha acelerada de la que Maki estaba hablando al principio. Sí se detuvo ese ímpetu, esa velocidad, ¿sí? Y el mundo, de alguna manera, sí está reflexionando de alguna forma, ¿sí? Entonces a uno le pasan estos memes de los animales saliendo a las calles o de cómo se ha limpiado el planeta, y de alguna otra manera eso deberá generar elementos de reflexividad. Lo que pasa, lo que yo me pregunto es qué va a pasar el día que digan, ya, se acabó la pandemia, ¿sí? Ahí sí, como mis compatriotas caleños, yo creo que vamos a salir en manía, que es esta cosa de celebración alegre, vamos a vivir la vida y de pronto lo que salgamos es como el cauchito ese que detienen, sí, así, de suelta cual resorte, y salimos a devorar mundo otra vez de manera canibalística, de manera depredadora, otra vez a viajar y a acabar un poco con la naturaleza, esa actitud depredadora, que es la manía otra vez de, uy, salgo del encierro, entonces salgo a ejercer la libertad. También me preguntaría por ese momento, ¿no? Negro. Ese momento? Y una cosa, Nati, es una cosa que, perdóname. Es que le quiero hacer una contrapregunta con eso, pero dele. En esto de la enfermedad mental, yo creo que Pfizer no solamente debe estar trabajando en este momento en la vacuna, sino que debe estar trabajando en investigaciones para mostrar el mejor medicamento para la ansiedad y la depresión, y debe estar feliz. La industria farmacéutica, ¿sí? Vive de estas cosas, debe estar haciendo estudios acerca de esta situación. Muy corto, porfa. Los dos me van a contestar esta pregunta con lo que usted puso, Negro, y es lo que usted está diciendo, lo que nos está de alguna forma comentando es que después de esto los seres humanos no vamos a cambiar. Es decir, hay una cantidad de conversaciones alrededor de ¿será que después esta pandemia nos va a cambiar como seres humanos y vamos a ser más solidarios? ¿Ustedes creen que realmente vamos a cambiar? Y por favor, muy corto, porque hay una pregunta muy importante aquí en el chat que quiero hacerla. Muy rápidamente yo diría, la Segunda Guerra Mundial cambió en algunas formas de percibir el ser humano, ¿sí? La peste negra seguramente cambió algún tipo de elemento en relación. Algunos grupos humanos, ¿sí? Responderán como de manera reflexiva frente al cambio, otros grupos humanos negarán totalmente la situación, ¿sí? Y creo que ahí se dará esa lucha entre los reflexivos, ¿sí? que mirarán, tratarán de mirar cómo nos cambió esto, y otros que dirán, aquí no pasó nada, sigamos para adelante. Ok. Makis, tú.
Bueno, yo estaría como de acuerdo, digamos, en relación a que creo que de todas maneras esto tiene un impacto en las sociedades, tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en el psiquismo de los seres humanos. El punto es si cuando nosotros nos hacemos la pregunta de que va a haber un nuevo ser humano, nos estamos preguntando por un nuevo humanismo. Y yo pensaría que ese nuevo humanismo, en lo que Zygmunt Bauman, este sociólogo polaco, decía, en la sociedad líquida en la que estamos, donde nada se puede agarrar porque nada se mantiene, es decir, todo fluye, todo va tan rápido y todo está un poco ligado también a consumir y a hacer a partir del consumir. De alguna manera, tengo esa parte, digamos, pesimista, en que pensaría que volvemos, digamos, como a una fase, como dice negromaníaca, en donde va a ser difícil volver a pensar y volver a reflexionar y volver a encauzar. Pero también pienso que el impacto que pudiese tener nos daría unas herramientas para mirar hacia más adelante cómo la adversidad y cómo un poco, de nuevo hago énfasis en la empatía y en la regulación de la economía en pro de la, digamos, responsabilidad social y de la igualdad social, tendría que tener un impacto. Entonces, pienso que también es incierto cómo va a ser ese impacto, pero que va a haber un impacto, lo va a haber de todas maneras. Lo que pasa es que no sabemos cuál va a ser la expresión de ese impacto, a corto, a mediano y a largo plazo. Bien. La última pregunta, ya estamos a 3, 4 minutos de cerrar, pero es una pregunta muy importante. ¿Se escucha a los padres con más frecuencia preguntarse qué hacer con sus hijos e hijas pequeños que les piden no salir de sus casas por la amenaza del contagio? ¿Qué le podemos recomendar a los padres para manejar esta situación? Contesto muy rápidamente que vean La vida es bella. Ok, pero No, digo, sí, que vean La vida es bella para ver qué mensaje, cuál es el mensaje que usted quiere rescatar de La vida es bella. que hay formas de dialogar, que hay formas de dialogar con los hijos, ¿sí? Que hay formas de hablar con los hijos, ¿sí? Que tenemos que recurrir a la fantasía, al juego, a nuestras razones, pero revestidas de otras formas, digamos, ¿sí? Okay. Creo que esto lo que implica, y muy creativamente, y por eso digo La vida es bella, es muy creativamente cómo ayudarlos a sobrepasar esta situación sin ponerle la realidad así, ¿cómo lo digo? Descarnada. Sí, pero tampoco sin la negación maníaca que aquí no ha pasado nada, ¿no? Uno puede decir que La vida es bella es una negación total de la realidad vivida, pero veo un elemento creativo, un elemento donde uno diga, bueno, ¿sí? Al niño hay que enseñarle a vivir las cosas de una cierta manera, ¿sí? Que está acorde a su forma de pensar mágica, ¿sí? O infantil, o como lo quieran llamar, ¿sí? Y hay formas de acercarse a pensar. Yo creo que eso está, recurramos a nuestra creatividad, porque no creo que haya una salida universal que uno pueda decir, esto es así, no, recurrir creativamente a la fantasía, al juego, al jugar con los niños, que me parece que es la forma como de poder recrear esta situación. Bien, Negrito. Maki. Sí, yo haría, digamos, como un énfasis en esa parte de jugar, pero no solo es jugar con el niño, es jugar también nosotros mismos. Es decir, Donald Winnicott decía que la capacidad de jugar mostraba la capacidad de pensar en los seres humanos, y no estoy hablando solo de los niños, sino también de los adultos. En la medida en que nosotros podamos jugar con nuestros espacios, con nuestro tiempo, que podamos convertir una situación muy simple como una comida en algo lúdico, ya le permitimos a los niños de alguna manera vivir una experiencia dándole otro sentido diferente al miedo, diferente a la angustia, diferente a que afuera hay una amenaza, y más bien recreando y creando a partir de la posibilidad de pensar en un como sí, porque eso es lo que es el juego, pensar en el como sí, en yo tengo una realidad, ¿cómo fuera esta realidad diferente? Entonces es también recurrir a nuestra capacidad de jugar que muchas veces hemos adormecido. Hay una película, perdón, para los adultos, se llama Doomsday. Es una película que habla de un virus. ¿Doomsday? Escríbala, por favor, en el chat. Doomsday, que es una película de un virus que cayó en un cierto lugar de Inglaterra y generó una pandemia.
hace 10 años, Neil Marshall, en el 2008, dice, y el virus llegó a la Tierra, ¿sí? Y empezó a infectar a todo el mundo. Deberían vérsela, ¿sí? Es una película hace 10 años, ¿sí? Predestina un poco lo que va a pasar. No es nada intelectual, es una película de acción, ¿sí? Es una película como para Schwarzenegger o para Rambo, para esas cosas, pero los 5 primeros minutos de la película son como para que la gente capte estas cosas en una película, Doomsday. Sí. Ahora, ¿Qué traduciría Doomsday, Maquis? No sé. ¿Cómo Doom. se escribe? Doom, D-O-O-M, Doomsday. Doom. Aquí alguien en el chat que lo ponga. No sé en español, ya le escribo en el chat. Sí. Bien. Yo Maki, quería, ¿tú quieres decir algo? sí, una cosa, algo muy práctico, y es que un paciente mío muy pequeño, hablando del coronavirus, finalmente me hace entender cómo es que, es decir, cuál es su idea del coronavirus. Y en una mente, digamos, de unos 5 o 6 años que tiene este chiquito, él lo que me explica es que él cree que es una bola real que se va a meter en su cuerpo y que se lo va a devorar por dentro. Y él pinta el muñeco con las chupitas y todo esto. Entonces, creo que es muy importante también saber cómo nos comunicamos dependiendo de la edad del niño, porque realmente hablar de un virus que no se ve, que no se puede, y de cómo funciona además un virus, la reproducción de un virus, la transmisión de un virus, para una mente de 5 años, digamos que es difícil, digamos, encajarlo. Yo creo que también, entonces, en ese sentido, yo abogaría porque primero le preguntemos a los niños qué preguntas tienen, es decir, ¿qué se imaginan antes de dar una información innecesaria que pueden confundirlos más? ¿Qué saben y qué preguntas tienen? Y a partir de eso, darles la posibilidad de jugar, de pintar, de hablar, es decir, de que puedan recrear su miedo a partir de la simbolización, o sea, del juego. Perfecto. Maquis y Negro, una hora maravillosa. Me hubiera podido quedar realmente otra hora eterna aquí con ustedes conversando. Muchas gracias, excelente conversación alrededor de lo que esto genera y cómo está cambiando la forma de ver el mundo y de relacionarnos. De verdad que les agradezco muchísimo. Yo sé que ustedes viven muy, muy cortos de tiempo y que hayan sacado este tiempo para estar acá con nosotros realmente es un gran regalo. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. De verdad que estar ustedes con nosotros, acompañarnos cada 8 días es una gran felicidad para todos. Y bueno, nos veremos dentro de 8 días. Un abrazo a todos. Que tengan una feliz fin de semana. Y bueno, nos veremos dentro de 8 días. Un abrazo. Negrito y Maquis, despídense. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, ojalá podamos seguir esta conversación en algún otro momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.